Salmo 91, hermano, pero no tienen conocimiento del significado de los salmos, no entran en la profundidad de los salmos. Y los salmos son proféticos, son cánticos, son poemas, hermano, son inspiración del Espíritu Santo a través de esos grandes hombres de Dios como el rey David, como Moisés y muchos salmitas que fueron los que escribieron el salmo, hermano. Amén, gloria a ti, Padre Celestial, aleluya. Y los salmos son maravillosos, hermano, debemos de recitar salmos, leerlos. E igual que debemos de leer la Biblia completa, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, o como se debe de decir, desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Hermano, yo traigo lo que es el Salmo 22. Y el Salmo 22 a mí me llama mucho la atención porque es un salmo mesiánico. Es un salmo que es muy polémico porque los judíos, sabiendo que ellos esperan al Mesías esperado, y ya el Mesías que ellos estaban esperando fue crucificado, y ellos lamentablemente, van a recibir un falso Mesías. Un falso Mesías, ¿por qué? Porque ellos rechazan al verdadero Mesías, Jesús. Jesús fue crucificado y fue rechazado el verdadero Mesías que fue Cristo. Pero el Salmo 22 es un salmo que el Mesías que ellos vienen de la raíz de lo que es de la descendencia de David, se supone que ellos están esperando alguien que traiga paz al mundo, alguien que venga y el pueblo de Israel ya viva en paz, no viva en pleito, no siga en guerra, alguien que venga a hacer una reconciliación. Y vemos cómo Jesús, cuando vemos las enseñanzas de Jesús vino a traer amor, vino a traer cambio en los corazones. Cuando todo el mundo ve las enseñanzas de Jesús, vemos cuando fueron a pedir a la prostituta, conociendo la ley, los fariseos, los escribas, los príncipes, los sacerdotes de ese tiempo, estando ellos en el tiempo de Roma, en ese tiempo, que es cuando Jesús nació, en el tiempo donde ellos estaban bajo el dominio romano. Y vemos cómo traen esa mujer, dice la palabra que fue, la encontraron en la práctica de que ella estaba adulterando. Y fue a apedrearla. Y el maestro dice que empezó a escribir en la tierra, y cuando lo que la querían apedrear, se fueron. Y él dijo: el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y después se fueron, y él le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? No lo veo. Pues yo tampoco. O sea, el mismo Jesús dijo: yo tampoco. Vete, no peque más, le dijo Jesús. Y vemos cómo Jesús elige esos 12 apóstoles. Cuando vemos la elección de esos 12 apóstoles, ¿quiénes eran los 12 apóstoles? Bueno, eran pecadores, y después el Señor los preparó para que sean pecadores de alma. Eran Pedro, pecadores, Juan, toditos vivían en lo que era la pesca. Bueno, el Señor lo fue preparando. Vemos cómo ese Saulo de Tarso después pasó a ser Pablo, cómo el Señor tuvo un encuentro con él, un perseguidor de la iglesia, y después predicó a los gentiles, que somos nosotros. Y vemos cómo el Señor hizo cambios maravillosos. Vemos a Zaqueo, hermano, un cobrador de impuestos. Y vemos cómo Zaqueo dijo que iba a entregar lo que le había cobrado de más. Si le había cobrado de más, iba a devolver el dinero. Y vemos cómo entró esa bendición. Pero también vemos toda esa sanidad que hizo. Dice la Biblia, hermano, que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, no hubiera papel ni tinta para poderlo anotar. Hermano, fue muchos, miles de milagros que Jesús hizo que no están escritos, porque no había dado los papeles, la tinta, no se había podido hacer de tanto milagro y tantas cosas maravillosas. Y ni así, hermano, viendo ese cambio de corazón, viendo cómo Jesús trae amor, cómo está en la bienaventuranza, cómo Jesús dice que hay que perdonar 70 veces 7, una forma infinita, cómo Jesús dice que el que le dé una galleta en la mejilla, ponga la otra. Y vemos las enseñanzas de Jesús. Pero, hermano, vemos algo increíble, que ellos seguían buscando un rey
con una espada, un rey que sea valiente, un rey que venga y le diga a los romanos como Sansón, vengan una legión de 20,000 soldados, que yo tengo el poder de Sansón y lo voy a acabar todo y lo voy a destruir a todo. Pero vemos también cómo en ese tiempo que Jesús estaba, hermano, habían gente que no eran judíos y el Señor dice por su fe han sido sanadas. Vemos la samaritana, hermana, la samaritana, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y vemos cómo desde la primera evangelista que vemos, que empezó a evangelizar un pueblo, fue la samaritana. Alguien que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Y cómo es? Tuvieron un encuentro a donde en un pozo. Y ahí hay un diálogo entre la samaritana y Jesús, y hay un diálogo que me da agua, que tú no tienes cántaro, y el Señor le profetiza que es una persona que vive una doble vida, y que ha tenido ya varios maridos, y empieza ese diálogo, y después ya se sorprende cómo el Señor tenía esa revelación, ese don. El Señor operaba en todos los dones del Espíritu Santo. Y vemos cómo el Señor hace sanidad a personas que no eran judías de ese tiempo. Vemos que hizo sanidad a un soldado. Vemos que hizo muchos milagros y sanidad a personas en ese tiempo que no eran judíos, eran gentiles. Y vemos cómo haciendo todo eso, el pueblo como quiera no quería ese tipo de rey. Quería un rey fuerte, un rey valiente, un rey que desafiara a los romanos y que sea un rey que sea sangriento, hermano. Dice la palabra que Dios le dijo a David que él no le podía construir templo. Yo no sé si algunos hermanos lo saben. El rey David preparó todo lo de construir el templo, pero Dios no se lo permitió porque él le dijo que en su mano había mucha sangre. Y Dios no le permitió a David que construyera el templo. ¿Y quién fue que construyó el templo de Salomón? El templo que fue llamado el templo de Salomón, el primer templo, lo construyó fue Salomón, su hijo. ¿Por qué? Porque Dios no se lo permitió a David. ¿Por qué? Porque David tenía sangre en su mano. Y quien tuvo que construir el templo fue Salomón, su hijo. Y vemos cómo ellos querían un hombre valiente, así como David, cómo estaban esperando ese tipo de rey, y no ese rey como Jesús vino, un siervo apacible, y no lo querían. Pero algo que me llama la atención, que en 970 años, quien escribe de su propia mano un salmo, y el Salmo 22 fue David, y David recita lo mismo que pasa Jesús después de 970 años. Ejemplo, hay una palabra muy conocida que siempre la gente pregunta, que es Mateo 27:46, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? En diferentes traducciones. Pero ustedes, hermanos, saben que David, siendo un rey valiente, también dijo esa misma palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe? Vemos que el problema de los judíos no era que un rey de 2900 años, que tenía la misma característica después de 2900 años, siendo Jesús, ellos lo rechazaban, pero ellos querían un rey como David. Pero también a David, 970 años, escribe la misma palabra que Jesús habla también después de 970 años después, que pasan, después que David muere, pasan 970 años cuando Jesús aparece en la escena del mundo, aparece aquí ya en el mundo. Pasan 970 años después de la aparición de David a Jesús. En ese promedio pasan 970 años. Y vemos cómo 970 años después Jesús dice la misma palabra en el Salmo 22 que también dijo Jesús. Lo dice en Mateo, pero también lo dice en Juan 18. También hay una palabra que vemos en el Salmo que también dice que ellos su ropa la quisieron, como que quisieron
jugar con ella, su manto. Después lo vamos a leer el Salmo, su vestido, dice. Está en Juan 14, 24, su vestido. Y vemos cómo lo mismo 900 años antes, como David dice lo mismo, 900 años después. Es decir, que el problema de ellos no era que ellos querían un rey como David, porque David también pasó lo mismo que Jesús. Y David también fue rechazado por su pueblo, siendo un rey valiente. Vemos que el problema del ser humano es el corazón. El problema del ser humano es que no quiere arrepentirse y de una forma ilógica, estando ahora en el tiempo de la gracia, de una gracia inmerecida para obtener una eternidad, también rechazamos eso. Y queremos entrar por un camino diferente al que Dios ha puesto para que entremos a la salvación en la eternidad. Asimismo vemos cómo Dios 900 años antes ya había profetizado a través de David cómo iba a ser el Mesías que ellos iban a recibir. O sea, ya David 970 años en el Salmo 22 ya había dicho de qué forma iba a venir el Mesías, pero ellos no querían ese Mesías, pero querían un Mesías como David. Pero David también pasó lo mismo que Jesús, y como quiera, ellos rechazaban también a David. O sea, cómo ellos también de David hablaban, cómo ellos también de David tuvieron problemas. Tan tal que en el reino de Salomón hubo una división. El reino de Judá y el reino de Jerusalén se dividieron. Se dividieron la tribu, se dividieron en dos, el reino del sur y el reino del norte. Y vamos a leer el Salmo 22 para que nosotros veamos que lo mismo que nosotros leemos, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, ya se había dicho en el Salmo 22. Y vamos a buscar el Salmo 22 y vamos a leer del 1 al 11. Por ser palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 22. Escucha lo que dice el Salmo 22. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oye, hermano, 970 años. Pero después yo se lo voy a leer en Mateo 27, donde dice lo mismo. Primero vamos a leer el Salmo 22. Estamos hablando que yo estoy leyendo un salmo que se escribió 970 años después del Nuevo Testamento. Después que Jesús vino. Dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí? Salvación y de la palabra de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Estamos hablando que todo lo está diciendo, todo lo escribió un rey. O sea, viendo cómo el ser humano el problema es el ser humano, el problema es el corazón de la persona. Si es un rey, el rey también se quejan del rey, como ellos lo quieren. Y si es un rey que vino a cambiar sus corazones, también no lo quieren, porque lo que quieren es un rey que por vía de la violencia, por vía de darle poder a ellos, puedan ellos ser se puede decir lo más fuerte y lo que ellos podían someter a las otras naciones a través de la fuerza. Pero eso no fue lo que Jesús vino a traer. Jesús vino a traer fue reconciliación de la humanidad completa, reconciliar el mundo, porque todos somos hechura de Dios. Dice, seguimos. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron vuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron a ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano. ¿Cómo dice el rey David? Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, pues que él se compadezca. Aleluya, gloria a Dios.
Oye, como ellos dicen, que sea Dios quien lo salve, porque él encomendó toda su causa a Dios. Es urgente, Dios le bendiga. Sí, podía orar por mí, sí, mi hermana Amelia, vamos a orar por usted. Solamente ya estoy terminando de esta palabra. Hermano, y vemos cómo ellos lo rechazan. Pero yo quiero ver cómo pasó un poquito de cuando empezó el rechazo de Jesús. Bueno, podemos ir a lo que fue Juan 18, cuando vemos que a Jesús lo llevan delante de la presencia de Pilato. Y vemos cómo se repite lo mismo que está en el Salmo 22. Y en Juan 18, se lo voy a leer, ya para que empecemos a orar, hermanos, que tengo varias oraciones. Salmo 18:35, y la palabra dice, Pilato les respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Jesús? Les respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Aleluya, gloria a Dios, santo Dios Padre. Dice la palabra que ni Pilato, que dice que él no era judío, halló delito en Jesús, sabiendo que se supone que ellos no tenían la palabra, o sea, ellos no tenían el entendimiento o sea, ellos no tenían, se supone que ellos no tenían Pilato no tenía el conocimiento bíblico de quién era Jesús, y los judíos sí teniéndolo, como quiera, no entendían que el Mesías que ellos estaban preparando, que el rey que ellos estaban esperando era Jesús, y lo tenían delante de su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Y ya para terminar, yo quiero que ustedes escuchen la frase cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está en el Nuevo Testamento, en Mateo 27. Y Mateo 27 dice, Mateo 27, en el versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Sabemos cómo Jesús utiliza la misma frase que utilizó David en el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? O sea, de una forma que el mismo rey, David, un rey fuerte, un rey valiente, sabiendo la injusticia del pueblo, que no querían cambiar, vemos cómo también él tuvo que decir que su pueblo también lo estaban desechando y no querían a David, porque David fue puesto por Dios. Sabemos algunos que quizás tenemos más entendimiento del Antiguo Testamento o que leemos más la palabra, que el pueblo de Israel en el tiempo de Samuel pidió rey, y el rey que fue elegido en ese tiempo fue Saúl. Pero Dios desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no anduvo en los alineamientos de Dios, y después Dios fue quien eligió a David. Y vemos cómo el pueblo quiso rey, pero quiso un rey a su medida, y tuvo después Dios que entregándole el rey que ellos querían, fue un rey desobediente, un rey que no anduvo en los mandamientos y en las cosas que Dios ya había establecido que ellos deberían de andar como pueblo escogido de Dios. Es un estudio muy largo, porque es un pasaje mesiánico, el Salmo 22, que refleja cómo hay un rey terrenal, un rey con todas las características que ellos tenían, un rey que era valiente, un rey que tenía esa capacidad de una persona fiera, de una persona que si venían a un otro país a maltratar a Israel, tenía como defenderlo.
y cómo el mismo rey David se sintió desechado por su propio pueblo, y cómo 970 años después viene un rey ya enseñando lo que es el amor, lo que es tratar de entre los pueblos conciliar, entre las naciones conciliar. Las naciones uno con el otro, para que personas no se peleen entre sí, hermano. Jesús vino a conciliar. Ustedes ven las personas que están pidiendo oración por la familia, porque ahora mismo su esposo está rebelde o sus hijos están rebeldes y ahora mismo están pidiendo oración por la familia. Aquellos que están pidiendo oración porque quizá de un país se la ponen difícil en emigración o viven recogiendo, como es la República Dominicana, que viven recogiendo los haitianos porque no tienen papeles. Y cómo los países en la guerra de Rusia con Ucrania se invierte millones y millones de pesos en armas para que se maten dos países, cuando hay gente como África, como Haití, que ahora mismo están pasando hambre, cuando ellos tienen el dinero para poder invertir en lo que es las necesidades de ese país, incluyendo la parte de educación. Pero todos esos millones, toda esa gente lo invierten mejor en impulsar guerra de un país con otro con país. Eso es lo que hacen cuando el mundo rechazó a Jesús, que quieren resolver por imposición, por violencia, y por buscar cómo un país sea, vamos a suponer, el país que domine los otros países y sea quien dirija todas las leyes y todas las cosas, como cada día más el ser humano tiene que vivir en una situación que, rechazando a Jesús, Jesús no vino a traer ese antídoto o esa solución para que el mundo sea mejor. Y cómo el mundo todavía, que lo que nos transforme la palabra de Dios, cómo el mundo cada día más y persiste en vivir de una forma entre hermanos, queriendo ser superior al otro hermano. Sabemos cómo en los tiempos de Estados Unidos, cómo había que los negros, que se peleaban los blancos, la parte de los negros, pero sigue así. Ahora mismo di que no hay ese tipo de racismo de negro y blanco, pero sabemos que ahora mismo sí hay una diferencia social entre el rico y el pobre. Sí hay una diferencia social muy grande entre el rico y el pobre, cuando el rico no quiere ni en los... Mire, si ustedes ven cuando hacen un residencial, yo he visto aquí en República Dominicana que han hecho proyectos de residenciales de gente de clase alta, y cerca de ese proyecto, en la parte de atrás, queda un barrio donde viven gente humilde. Y usted sabe qué hace el residencial, que le bloquea las aguas para que no puedan tener agua atrás, y le bloquean todos los servicios para que la gente del barrio vendan la casa y se salgan de ahí, porque el rico no quiere estar cerca del pobre. Vemos cómo esa brecha social se va abriendo en la humanidad cada día más. Y eso fue lo que Jesús vino a romper, esa brecha social, donde Jesús entró a casa de ricos, pero entró también a casa de gente pobre. Y se rodeaba dice la misma Biblia, que se rodeaba de prostitutas y gente necesitada. Aquellas personas que quizá entran aquí para que el Señor bendice por una oración, pero la palabra de Dios no la quieren recibir. Hermano, primero sánese del corazón, primero confíe en la cosa de Dios, y yo le pido al Señor que sea el Señor que trate en los corazones. Esto es un tiempo de creyentes, de cristianos, donde juntamos personas que tenemos fe, y los que no tenemos, y los que quizás no tienen y no conocen a Dios, se supone que son los que más necesitan oír la palabra, y después que esa palabra sea sembrada, después cuando se ore a ese Dios que yo estoy predicando, sea el Dios después haciendo la obra. Y si usted quizá en este tiempo, usted lo cogió, que quizás tiene la costumbre de entrar a páginas en TikTok, que lo que promueven es conducta de vicio, donde hacen chistes de doble sentido, donde viven
blasfemando el nombre de Dios y viven haciendo eso, y usted cree que eso lo está alimentando a usted, y usted cree que usted con eso espiritualmente está avanzando, y usted sin ninguna necesidad, algunos hermanos quizá vienen a escribir algo, veo que yo tengo una ajustable aquí, mi esposa, veo que ella lamentablemente ha tenido que bloquear a algunos hermanos, porque hay un lema que decimos, no sé si en algunos países han oído esto, que ni lavan ni respetan la batea. Son personas que viven alimentándose de páginas o donde se promueve la perversidad, a donde cuando viene a ver tienen hijos, familias que tienen problemas, cuando viene a ver están pasando por problemas familiares, cuando viene a ver tienen hijos que están en las drogas, cuando viene a ver ellos mismos tienen ataduras que están en la hechicería, en la brujería, cuando viene a ver ellos mismos tienen deuda porque ellos mismos son tramposos, son mala paga. Cuando viene a ver ellos mismos golpean a su mujer porque son celosos y no pueden contener su ira. Cuando viene a ver son personas que tienen problemas legales porque quizás les rozan por un vehículo y quizás eso le sacó una arma, una pistola, porque si usted quizás se creyó más hombre que el otro y por eso, pues nada más porque les rozan quiso de una vez comerse al otro. Y quizás diferente problemas y siguen pasándole las mismas circunstancias. Y cuando Dios le está trayendo un antídoto, que está trayendo una palabra fresca para que usted vaya cambiando, para que usted reciba en su corazón un cambio espiritual y tenga fe que Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a librar de lo que está pasando. Mejor coge ese tiempo para quizá venir a desenfocar a los hermanos que están aquí, que tienen interés de oír una palabra. Bueno, bendiciones a Dios que la esposa mía hoy está aquí como ajustable, pero yo quisiera que algunos hermanos después con el tiempo me ayudaran a ser ajustables y sean ellos mismos quien determine a quién bloquear de esta página o a quién decirle que aquí lo que se viene es a buscar de Dios, no a contender. Si una gente quiere contender, yo le puedo dar 20,000 páginas que yo no la veo, cuando era impío yo la veía, que le pueden alimentar de todas esas cosas que lo que le van a dañar su corazón. Y si ellos persisten viendo con su ojo, dice la Biblia, viendo no ven y oyendo no oyen, viendo cómo está el mundo de mal en peor, cómo la gente, hermano, una persona no es por tierra, hermano. Si usted hasta lee, si usted tiene un chin de inteligencia y usted lee hasta sepa un chin de geografía y usted coge un mapa normal, el que está actualmente, usted lo ve y usted ve por qué Palestina e Israel se matan. Eso no tiene sentido, hermano. Mire, Israel es más pequeño que República Dominicana. Israel es más pequeño que República Dominicana. Es un país chiquitico. Y los países árabes, hermano, tienen millones y millones de tierras que nunca la van a conocer ni la van a habitar. De tantos millones de tierras. Por tierra ellos no se están peleando. Eso es por ideología religiosa. Eso es porque en el corazón a un grupo por una ideología le dio que esa es la tierra que ellos quieren y que ahí es que ellos quieran estar ahí, independientemente que tengan que desaparecer a un pueblo. Eso es ideología religiosa, no por tierra, hermano. Si usted coge un mapa de los países árabes, usted va a ver el desierto y las tierras que hay que todavía ellos no la han habitado y no se van a vivir ahí. Ni siquiera le dan, aquí hay sitios donde ellos le pudieran dar un país completo a una gente que fueran, ¿cuántos son en la franja de Gaza? 2 millones de habitantes. Y de este lado, Egipto tiene millones y millones de tierra del lado de él. Si hubiera sido que los países tuvieran una encomianía de ayudarse uno con el otro, que hubiera amor entre las personas, hermano, por tierra aquí la gente no debería de matarse. Porque ¿cómo se van a matar 100 y pico de gente y matando niños y matando ancianos y gente inocente por tierra donde hay tierra de más? Eso es ilógico, eso es ideología, eso es prepotencia del ser humano, que no quieren ceder, hermano, ni ceden en una parte ni ceden en la otra, porque el ser humano siempre ha querido vivir de esa forma. Por eso, como al mismo David, que así ellos querían un rey, así también hablan de David. Así mismo pasó con Jesús, siendo Jesús un siervo apacible, que no ofendió ni le hizo daño a nadie. Y la persona, cuando oyen hablar de Dios, que se le está diciendo algo de cambiar su vida, hermano, se salen de aquí. Pero si yo empiezo a enseñar cómo envolver un tabaco
O cómo yo hacer una arma casera, una chilena, como le dicen en algunos países. Quizás tú estuvieras lleno de gente para aprender cómo hacer una chilena, para ir a matar a una gente o atracar a una gente. O cómo yo aprendí a hacer cortar un tabaco, una cosa para salir a vender droga. Eso le pusieran atención. O cómo engañar a una mujer, una gente que le quiere hacer infiel para que la mujer no sepa. O cómo bloquear un teléfono y cómo ponerle contraseña a un teléfono para que la mujer no vea la clave. Hermano, aquí hay hombres y mujeres, y me digan si no es así, que si se le queda $1,000,000 en su casa y tenían que irlo a depositar, no se devuelven y dicen, bueno, voy mañana a depositarlo. Pero si se le queda el teléfono, se devuelven aunque tenga 10 kilómetros, corriendo a buscarlo, se devuelven a buscarlo, porque tienen miedo que se lo revisen o tienen miedo que se lo vean. Dejan más fácil $1,000,000 que dejar un teléfono. Para ellos es más peligroso. Yo mi teléfono tengo 1 año que no le pongo contraseña, aproximadamente, casi 2 años. No le digo que no se pudiera poner porque a veces alguien puede venir, perdérseme o revisar algo, está bien. Pero yo no lo estoy poniendo. Pero antes, hermano, hace 3 años y algo, antes de yo venir al evangelio, hermano, mire, si a mí se me quedaba un teléfono, yo venía corriendo a buscarlo. Y tenía como 10 contraseñas, como quiera. Con contraseña y como quiera salir, venía a buscarlo. Ya yo no vivo, hermano, así. Eso viví esclavizado. ¿De qué? De que usted siempre anda como el que está haciendo algo y está sospechoso. ¿Por qué? Porque no está libre. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es lo que nos manda a ser libre, hermano. A libertad nos mandó Dios. A libertad nos mandó Dios. Es decir, que sean libres, hermano, primero. Primero siéntense libres y crean que Dios va a hacer la obra. Dios va a restaurar a su familia. Dios va a hacer sanidad. Dios está aquí, hermano. Todo lo que han puesto oración, hermano, yo no hago nada. Es Dios. Yo lo que hago es solamente interceder. Pero aquí con usted cree que Dios lo va a sanar, con creer que Dios va a libertarlo, con creer que Dios le va a restaurar a su familia, aunque usted ya haya puesto la oración ahí, yo no empecé a orar, ya Dios empezó a trabajar desde ahora. Ya Dios sabe por quién yo iba a orar y por quién yo no iba a orar. Y ya Dios tenía el control de todo, desde antes de yo sentarme aquí y empezar una palabra. Ya Dios ya sabía todo lo que iba a pasar aquí. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a empezar el tiempo de oración para que el Señor siga haciendo la obra. Aleluya. Ahora sí, hermanos, aquellos hermanos que hayan puesto oración, empezamos a orar. Alabado sea el Rey. Nuestra hermana, ya yo oré por ella y por su familia, un llamado poderoso que tiene esa familia. Alabado sea el Rey. Blanco, Dios le bendiga, bendiciones. Nuestra hermana Marguerite, ya oramos por ella. Maribel Rodríguez por su matrimonio y por su salud. Vamos a orar por Soribel. Aleluya. Mi hermana Soribel, vamos a empezar a orar por usted y por su matrimonio. Santo Dios, aquellos hermanos que no han puesto su oración, la pueden poner. Rubí, Dios le bendiga de este lado. Estoy revisando la oración. Rubí, oración, bendiciones por mi familia. Rubí, vamos a orar también por su familia. Tengo esa oración. Y la de Crimea, oración por mi madre Carmen también. Francia, amén, Dios le bendiga. Vamos a empezar a orar, hermano, vamos en comunión, que aquel que hace todo el Señor. Solamente creyendo para que sea Él obrando grandemente, hermano. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios Padre. Gracias, precioso y amado Dios Padre, porque tú has puesto palabra en mi boca, Señor. Gracias, Señor Padre, porque sé que esta palabra, Señor, a su tiempo, Señor, va a hacer efecto al 100% en los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias, Dios Padre, por cada hermano que están aquí conectados, Señor. Yo te pido que lo guarde y lo bendiga, Señor. Sabemos, Señor Padre, que tú vas a escuchar cada una de nuestras oraciones, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo lo que aquí se diga, se piensa, Señor Padre. Pero yo vengo con mis hermanos, Señor. La palabra dice que donde hay más de 2 en tu nombre, Señor, y aquí habemos más de 2, oh Señor, creyéndote a ti, Padre amado, Señor. Oh, precioso Dios Padre, creyendo, Señor, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios que sana, Señor, que liberta y que restaura, Señor.
Y en este momento en fe, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos y te presentamos, Dios de la gloria, Señor, precioso Dios, a Soribel Rodríguez, Señor, por su matrimonio, Señor, para que sea tú, Señor, obrando grandemente en esa restauración, Padre amado, de ese matrimonio, Dios Padre, para que haya una unión sólida, Señor. Todo lo que esté causando una división, Señor, Padre amado, todo malentendido, Dios de la gloria, Señor, Padre, ellos puedan, Señor, dialogar, Señor, como esas dos personas, Señor, que cuando se conocían por primera vez, Señor, nació, Señor, ese amor, ese interés, Señor, de yo compartir una vida, Señor, en familia, Señor, como dice la palabra, lo que tú unes, Señor, el hombre, Señor, nada lo puede desunir, Señor, y ya no son dos, son uno, Señor, para que se complementan, Señor, uno con el otro, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ello. Yo te doy gracias por sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que derrames sanidad en ese hogar, en esa casa, Señor, que ellos sientan tu presencia, Señor, tu mano sanadora en el nombre de Jesús. Oh Señor, yo te pido por esa familia, Señor, bendícela y guárdala, Señor, la familia Soribel Rodríguez, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos por nuestra hermana, oh Señor Rubí, Señor Padre amado, Dios de la gloria, por su familia, Padre celestial, para que sea tú entronándote en su hogar, Señor, para que sea tú transformando y cambiando esos corazones, Señor. Mira, Señor Padre, tú conoces sus necesidades, tú conoces, Señor, sus preocupaciones, Señor, tú conoces, Señor, sus temores, Padre. Oh Señor Padre Celestial, para que sea tú uniendo ese hogar, esa familia, Señor, donde quiera que haya un desacuerdo entre los hijos, entre la familia, padre, madre, oh tío, hermano, Señor. Oh Señor Padre, que en este año, Señor, un año, Señor, donde las familias empiezan a juntarse porque tienen diferentes vacaciones, Señor, que sea un año de reflexión, Señor, un año, Señor Padre amado, donde, Padre, que sea tú, Señor, oh Señor, ayudándole a entender, Señor, para que tu palabra es palabra de vida, Señor, que ellos empiecen, para empezar a leer la Biblia, Señor, que ellos empiecen a dejarse guiar de ti, Espíritu Santo de Dios. Señor, guíalo, Señor, Padre amado, a toda verdad, toda justicia, Señor. Pongo en tu mano la familia de nuestra hermana Rubí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y también oramos por Wendy, Justina, oración por su familia, Señor. Seguimos orando, Señor, esta una noche familiar. Una noche, Señor Padre, mira que yo dije que no iba a durar poco porque también tengo un compromiso familiar, Señor. Esta una noche, Señor, de bendición, una noche de restauración, una noche, Señor Padre amado, donde todos esos obstáculos, Señor, caen por tierra en el nombre de Jesús. Una noche de perdón, Señor, una noche donde los corazones van a ser sanados y transformados, Señor Padre amado. Oh, Señor, nadie va a salir igual que como entró, Señor Padre amado. Su corazón, Señor, va a salir, Padre amado, no duro como una piedra, Señor, sino que va a salir como ese corazón de carne, Señor. Un corazón lleno de amor, lleno de paz, Señor, lleno de compasión, Señor. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que ella aprenda a perdonar, Señor, las ofensas, Señor, nuestra hermana Wendy, Señor, toda ofensa, Señor, que ella pueda llevarla hacia ti, Padre amado. Sabemos que es difícil, Señor, Padre amado. Sabemos que hay ofensa verbal que hieren igual o más que una física, Padre. Pero yo te pido, Señor, Padre, que ni física ni verbal, Señor, Padre, en este momento, Señor, pueda herir su sentimiento, pero sobre todo, Señor, Padre, que nunca más, Señor, ella tenga que pasar por ninguna situación, Padre amado. Yo te pido por ella en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, santo Dios. Gloria a Dios, dice Aliva, amén. Gloria a Dios, manito, Dios le bendiga. A Avila, Dios le bendiga, bendiciones. Oración, Cristian Emanuel, dice oración por mi madre Carmen, Francia, amén, Señor. Oramos, Señor, por Carmen, Señor. Carmen, Señor.